Al final, en todo caso. Congresista Müller, para que continúe, al final le va a dar la interrupción. De acuerdo, presidente. Al final le concedo la interrupción al congresista Castro. En primer lugar, déjeme señalar, presidente, a nombre de la célula parlamentaria prista, la protesta por la decisión irregular que ha tomado la mesa, y concretamente usted, de no procesar el reglamento del Congreso de la República frente a una ofensa y a un insulto que recibieron nuestros parlamentarios. Usted no tiene ninguna atribución para vulnerar un acuerdo de la Junta de Portavoces, ni tampoco ninguna atribución para saltarse el reglamento. Vamos a plantear que este tema se vuelva a ver en Junta de Portavoces o en el Consejo Directivo, y no queremos que se frustre el debate en este momento por esa circunstancia. En segundo lugar, presidente, señalar que este tema de la investigación Lavajato, sin duda, ha crispado los ánimos del Congreso de la República y del país en general. Cuando comenzó, en el Congreso ahora, pero en el país, ya casi el tema de Lavajato como que pasa a las páginas interiores, y yo voy a explicar por qué. Lavajato, presidente, estalla a partir más o menos del año 2003, 2004, comenzando con la decisión del PT, el Partido de los Trabajadores del señor Lula, de hacer alrededor de la empresa petrolera brasileña Petrobras la gran vaca lechera que iba a financiar su proyecto expansionista hacia América Latina. Proyecto expansionista que Brasil siempre ha tenido, con dictaduras militares, gobiernos de derecha como el de Cardoso o gobiernos de izquierda como el de Lula. Pero siempre han tenido esa vocación expansionista de cumplir aquel exergo que el señor Kissinger determinó en algún momento, que por donde iba Brasil iba a ir el resto de América Latina. Y entonces se estructuró con la burguesía brasileña, aquella que estaba en las empresas Odebrecht, Camargo y Correa, que eran empresas familiares, todo un procedimiento para que estas empresas sirviesen a Petrobras en obras que Petrobras les encargaba y que se produjesen entonces utilidades que se desviaran al PT, al Partido de los Trabajadores. Un partido que se forjó en la lucha sindical con el caso del señor Lula. Un partido que vino de abajo hacia arriba, pero que una vez en el poder se fue transformando malévolamente en una maquinaria corrupta de hacer dinero. Y entonces el PT, con los dineros que empezó a recibir de cada una de las empresas constructoras, empezó a diseñar sus propias políticas y estableció un criterio de comprar a todos los parlamentarios, a todos los diputados y senadores del Brasil con el famoso mensalao. Como la plata llegaba en enorme cantidad, entonces le repartían a todos los de la oposición, y Lula navegaba con este tipo de políticas durante todos esos años. Uno de los aspectos sustantivos, presidente, fue el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que se había creado muchos años antes, era un intento que había comenzado en la gobernación de Sao Paulo para aglomerar a los partidos de la izquierda marxista-leninista de América Latina, emulando a la Internacional Socialista o Internacional Socialdemócrata, a la cual pertenece el APRA, que era la organización internacional de partidos políticos y es la más grande del mundo, pero que representa el pensamiento del socialismo democrático, de la socialdemocracia, no del marxismo-leninismo. Y entonces el Foro de Sao Paulo empezó a dinamizarse a partir del año 2004, justamente cuando hubo una reunión de la Internacional Socialista en Sao Paulo, y el PT, que no era miembro de la Internacional Socialista, quiso incorporarse en ese evento, y no lo hizo. Y ahí acudió, es lo que hace referencia el congresista Morales. Allí acudió una delegación del partido aprista, porque somos integrantes de la Internacional Socialista, pero nos dimos cuenta que ese partido, el PT, tenía 17 tendencias internas distintas, y era un partido, como todo en Brasil, enorme. El Foro de Sao Paulo se convirtió entonces en el faro con el cual construyeron esta izquierda. Y entre Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, y el propio Correa, cada uno llegando, empezaron a diseñar esta ofensiva de la izquierda. Cuando nosotros vemos, presidente, quiénes eran los integrantes, los partidos políticos integrantes del Foro de Sao Paulo, por el caso del Perú, el primer partido que aparece en la lista, presidente,
el partido Tierra y Libertad, después trocado en Frente Amplio. Después, el Partido Socialista, del cual es tributario el congresista Danner. Después, el Partido Comunista Patria Roja y el Partido Comunista Peruano. En Brasil, presidente, ya se está iniciando la investigación para saber de dónde venían los fondos con los que se financiaban cada uno de estos partidos políticos. Y por eso es que ahora que tanto se habla, que se investigue, que se investigue, que se incorpore, vamos a pedir también, presidente, que se investigue cómo con dinero de Odebrecht, de Camargo y Correa, de Petrobras y de la corrupción brasileña se ha financiado a la izquierda latinoamericana. Y esos partidos que acudían a esos foros, acudían con todo pagado. De manera que entonces, ahí hay un primer indicio de los rabos de paja que van a empezar a salir. Porque al señor Correa y al propio Evo Morales, esas izquierdas le generaron problemas que aquí en el Perú nadie se ha dado cuenta. A ver, ¿cómo es que a partir del 2003, súbitamente, en Puno y en Arequipa, surge un movimiento masivo para reclamar la carretera interoceánica? Espontáneamente. Se había hablado siempre, por supuesto, eran planes muy antiguos, pero en el año 2003, 2004, Toledo se encontró con que la carretera interoceánica era el gran movimiento del sur del Perú. Y se movilizó todo el sur. Hubieron decenas de heridos y de muertos en todas las marchas que se hicieron. Incendios, tomas de aeropuertos por la carretera interoceánica. ¿Y quién hizo la carretera interoceánica? Odebrecht. La pregunta es, si en Bolivia una carretera que iba a atravesar una zona que una comunidad indígena consideraba santuario, y que el propio Lula con el señor Evo Morales concurrieron a esa zona para reprimir a los dirigentes de los pueblos originarios y construir la carretera que la construyeron, ¿quién construyó esa carretera? Odebrecht, en Bolivia. Entonces, es perfectamente lícito pensar que la izquierda peruana, la que movilizaba sustantivamente al sur, pudo perfectamente haber recibido las famosas lentejas de Odebrecht para soliviantar el sur y obligar a los gobiernos a construir una carretera, como la carretera interoceánica. Y exactamente lo mismo con el tema del gasoducto. O sea, esto no surgió por un tema espontáneo, ni siquiera estaba en los planes nacionales que se habían escrito en nuestro país en los últimos 20 años. Surgió como consecuencia de la movilización social que hizo la izquierda durante los años 2003, 2004, 2005. Y todos para que después cayeran en manos de brasileños. Que se investigue, por supuesto, que se investigue. Y esto que se incorpore en la investigación. Ese proceso de expansión hacía que vinieran con manos llenas de dinero inmensas empresas que para compararse con las empresas peruanas, las más grandes del Perú no eran ni el 5% de cualquier empresa brasileña de segundo nivel. Y por lo tanto la burguesía peruana, los bancos peruanos, las empresas constructoras peruanas, se pegaron como lapas a eso. Luchaban, peleaban por ser socios de los brasileños. Esa burguesía peruana es la que ha sido representada en varios de los que en algún momento tuvieron una prisión provisional breve, ¿no? Duró un par de mesecitos, y ahora están ya en España con comparecencia simple, algunos de ellos. Y que tienen el control de bancos en nuestro país, que tienen el control de la industria de la construcción en nuestro país, y que tienen el control de gran parte de los medios de comunicación en nuestro país. Ahí está la respuesta para algunos de los que preguntaban, ¿por qué no transmiten? Bueno, pues por eso. Porque el tema Lavajato ya no es un tema importante en el Perú. Porque le están echando tierra. Aquí hay que hablar de otras cosas. Aquí hay que hablar de Chávarri. Aquí hay que hablar de Alan García. No, Lavajato no, tierrita, ya que pase rápido y después con otro tipo de temas. Y esa alianza de la izquierda con la burguesía peruana, o sea, la alianza, podríamos decir, de este sector de la izquierda con
el señor Graña los lleva pues a ese pensamiento en el que muestran que lo sucio que tienen no les afecta. O sea, hemos escuchado aquí Tiempo adicional. un discurso que dice, los nuestros sí son corruptos, está bien que se investigue, que vaya. Fulano, sutano son corruptos, reconocen que son corruptos. Pero en lugar de limpiarse, no, ya no se pueden limpiar, pues la mugre la tienen muy metida. Lo que quieren es echarle mugre a otros. Entonces, lo que les va a tranquilizar el alma no es limpiarse, sino que ensucien a otro. ¿Cómo no está Alan García? Metan a Alan García, por favor, por favor. Pongan el hecho, pues. Describan la imputación delictiva. Citen al señor Odebrecht, al señor Barata, a cualquiera, y que diga lo que dijo de otros. El señor Castro, de la Municipalidad de Lima, lo llamó por teléfono al señor Barata, el señor Barata describe toda la llamada, cómo mandaron la plata, a través de quién, la cantidad, el pedido que hizo el señor Migliaccio, el señor Palocci, que era el ministro brasileño, por encargo de Lula, etcétera, etcétera. Todo eso se ha sabido. El relato que hace de cómo le entregó al señor Ollantumala una mochila negra en un departamento, en Armendáriz, en Miraflores, tal día, tal hora, que coincide con su movimiento migratorio, coincide con la salida del banco, coincide con la división de operaciones estructuradas. Ahí está, pues. O como ejemplo con el señor Toledo, describe el hotel de Copacabana, quiénes estaban en la suite, el tamaño de la suite, el pedido que le hizo el señor Avidanón, la presencia del señor Maiman. Está ahí el pago de los dineros, los 35 millones, los 20 millones, la cuenta de Maiman y encima la colaboración del propio Maiman. O sea, y esto es contundente. ¿Y por qué no hay un relato así sobre Alan García? ¿O qué? ¿El señor Barata es compañero del partido? ¿No sabía que se había inscrito en el partido? ¿O qué? ¿Por qué no hay un relato como ese? Porque no lo tienen. No pueden decir mentiras. Que se investigue, por supuesto. Pues si Alan García es el personaje más investigado del Perú. Desde el año 90 no se le para investigar. Y todo lo que ahora se está hablando, lo está investigando el Ministerio Público. A él y al partido. Por eso es que, presidente, de aquí tienen que salir varios también procesos de reflexión. Odebrecht es considerado por el Ministerio Público peruano una organización criminal. O sea, la gran empresa que vino y corrompió a manos llenas por todas partes, que es una estructura inmensa, muy vertical, que incluso se llama como el apellido del dueño, ¿no? O sea, es tan vertical que el dueño le pone el nombre a su empresa, Odebrecht. Pero para el Ministerio Público Odebrecht no es una organización criminal. Es más, tiene 2 o 3 empleados de acá de Lima procesados sin que tengan ni siquiera una restricción en su salida. Van 13 minutos, vamos a darle 2 minutos más para que concluyan 15, por favor. Me permito recordar que usted mismo le dio 22 minutos al congresista Morales y ahora volvió a hablar. Además, presidente, si nosotros analizamos este esquema de la criminalidad organizada, y hay un proyecto de ley para este tema, vemos que hay un sesgo definido en querer decir que los partidos políticos son organizaciones criminales porque tienen una estructura vertical. Y en cambio Odebrecht, que es más vertical que cualquier otra cosa, no es una organización criminal para el Ministerio Público. Mire usted. Graña y Montero, que también tienen los nombres de los dueños, o sea, sus apellidos. Más vertical no puede ser. El señor Graña está en España. Está en España. ¿Y no es vertical eso? ¿Es organización criminal Graña y Montero? No, no es organización criminal. Los partidos son una organización criminal, para que vean ustedes ese sesgo. Y por supuesto, se abrirán otros debates. El debate, por ejemplo, de los fondos que reciben los partidos. Yo he escuchado a varios congresistas haciendo su pataleta de Alan García, que es la palabra más repetida en esta última semana aquí, decir que la receptación de fondos no es delito. Lo hacen y lo dicen para ayudar a Ollantumala.
Y claro, en el Código Penal no está establecido claramente, por eso se les está abriendo proceso por lavado de activos. Pero en la Comisión de Justicia, casi con un consenso, incluido quien habla, que tenía una posición bastante todavía dudosa al respecto, se ha aprobado la creación del delito de receptación ilegal de fondos. Y eso, por tanto, tendrá, si es que se aprueba, un nuevo capítulo de discusión que se aplicará pues para el caso de la señora Nadine Heredia, como se ha planteado por la congresista Takayama, el congresista Mercedes Arauz, o para el caso de los demás partidos, se aplicará, si es que es así, como se quiere establecer los criterios. Ahora, presidente, he escuchado también, solo para terminar, este es el último concepto, una serie de hechos que no tienen nada que ver con la investigación. Que dicho sea de paso, también, como lo hizo en su momento Víctor Andrés García Belaúnde en su condición de integrante de la comisión, también me auno a las palabras de felicitación, tanto al congresista Alberich en la primera etapa como a la congresista Rosa María Bartra, que han hecho un trabajo estupendo de un tema tan difícil, y por supuesto habrán cosas que corregir, el tema de que los que no fueron puedan ser imputados o no, y ese tipo de cosas. Nada es perfecto, pero es un trabajo muy serio y muy avanzado que está circunscrito a lo que fue el mandato. Y entonces, como se ha estado hablando de temas que no estaban en el mandato, bueno, propónganlo pues como proyecto de ley, o perdón, como moción para que se creen investigaciones adicionales. Ahí pueden entrar todas las investigaciones, las últimas que salgan en los medios de comunicación. Entrarán pues la de las organizaciones criminales, los partidos políticos, la campaña. ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, el hecho de que el señor Vizcarra ya salió su voz presionando al Contralor Alarcón, ¿no? Ya salió esa voz, la presentaron en un programa de televisión, habrá que hacer una investigación. Congresista García Belaúnde es uno de los más pugnaces en pedir que se investigue en el tema de Chincheros. ¿Y por qué no investigamos también los 50 millones de dólares que un partido por ahí... 50 millones de dólares... No sé. También podría ser, porque no, el que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Y entonces, no he querido provocar que me pidan interrupciones, porque solamente estoy haciendo evocaciones y respuestas, pero no hay problema. El congresista Arce me pide una interrupción, presidente. Está en tiempo adicional, congresista Müller, vamos avanzando, por favor, ya en el debate. Congresista Arce ha tenido amplias participaciones en el debate, para que continúe, por favor, congresista Le Müller. agradezco, congresista, pero le recuerdo que a la congresista Takayama usted le concedió 4 interrupciones cuando ella ya no estaba ni siquiera aquí, por favor. Congresista Müller, no voy a entrar en ese juego de contestarle porque lo que menos quiero es boicotear esta sesión. Continúe, por favor. Le estoy dando la interrupción al congresista Arce, presidente. Quien dirige el debate soy yo, no usted. Continúe. Bueno, si ya violó el reglamento no haciendo caso a lo que... Para que concluya, por favor. Presidente, en primer lugar, si usted quiere debatir conmigo, baje a su escaño. No me puede debatir usted desde ahí. Sorprendente quienes han salido a defenderlo, ¿no? Los que no votaron por usted. No, yo tampoco he votado por él. Pero no lo salgo a defender ahora cuando viole el reglamento. A ver, le estoy dando una interrupción al congresista Arce. Congresista Arce, el presidente no quiere que le dé la interrupción. O sea, está aplicando... A ver, presidente, ¿puedo terminar? Si usted me lo permite. Yo quiero decir que todos aquellos que han expresado distintos puntos de vista, pidiendo todo tipo de inclusiones y diciendo que no van a votar por el informe porque no está Alan García o porque no está Keiko Fujimori, lo único que van a hacer es terminar convirtiéndose en cómplices de Odebrecht, en cómplices de Garay Montero, en cómplices de la corrupción, porque a ellos, más que a nadie, les conviene que este informe no sea aprobado. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta.